Estas medidas van a provocar estragos en la economía nacional. Estas medidas van a provocar problemas en la economía nacional. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se están tomando medidas como si fueran medidas en contra de los haitianos. Y no es así. El problema no es los haitianos. El problema no es la migración ilegal. El problema es que esa migración ilegal va acompañada de una necesidad. Y esa necesidad es imperiosa. Porque es una necesidad que va acompañada de que esa mano de obra haitiana se utiliza para los mercados dominicanos. El sector agropecuario, agrícola, el sector construcción y en otros sectores que están durmiendo y que se llenan de mano de obra haitiana. Al haitiano no le interesa estar en la República Dominicana, pero cuando el haitiano hace 20 pesos en la República Dominicana, son como si fueran 60 en Haití, porque los pesos rinden en Haití. Es como los dólares que rinden en la República Dominicana, porque está alto. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar para crear medidas para mitigar la suplantación de esta mano de obra que tanto necesitan los dominicanos? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué va a pasar entonces con la batería de parturientas haitianas en los hospitales? ¿Cuál va a ser la forma en que esto se va a abordar? Eso es mentira, eso no se está haciendo y el país lo sabe, Chedi. No es de que, wow, hay que deportar a los haitianos porque todos son malas personas. Ese no es el problema, mi hermana. Siga haciendo chistes, siga haciendo humor, siga haciendo sátira. Siga besando hombre en programa. No hable de tema de patria, Chedi. No hable de tema de soberanía nacional. Y no hable de tema que si odio, que si no odio. No es tu área. Tu sitio nuevo. Son desafortunadas tus declaraciones. Nos pintas ante el mundo como la gente que más odia. Y ese es justamente el discurso que tenía el saliente gobierno en Estados Unidos. De odian, son xenófobos, odian, son xenófobos haitianos. El problema de nosotros con Haití no es que lo odiamos porque son negros, Chedi. Es que culturalmente no nos entendemos, no entendemos su idioma, no entendemos su religión, no entendemos su gastronomía, no entendemos sus costumbres, sus culturas.